Ok, muy bien, como siempre. Y primeramente, antes de comenzar, le doy toda gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Padre Celestial, Yahweh, en el nombre de su amado Hijo, Yahushai, en el nombre del Espíritu Santo. Que Espíritu Santo en la lengua santa se dice Raká, Espíritu, y Quadash, Santo. Raká, Quadash, Espíritu Santo. Y también le doy doble honores a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS, la gran piedra de molino, que nos han enseñado el 100% de esta verdad, en sinceridad, y Shalom, que significa paz, a los hermanos miembros del 144,000 y a los hermanos miembros del resto de la muchedumbre vestida de blanco, donde hay mujeres, niños, ancianos, ancianas, hasta bebés hay, man, que van a ser salvos en estos últimos tiempos. Fetos dentro de la panza de su madre van a ser salvos, man. Y shalom a ustedes, shalom a la elección. Yo soy el hermano Abanda Bar de aquí del campo de Guadalajara y aquí con esta lección que se titula Solo hay un nombre de salvación, man, porque hay mucha confusión en nuestra gente o mucha ignorancia sobre el nombre del Señor, man. Nuestra gente en su ignorancia creen que el nombre no importa. Ellos creen que el nombre realmente no es tan importante porque lo que dicen estos inútiles cristianos es que el Señor entiende y el Señor sabe que tú le hablas a Él o lo buscas a Él y no importa el nombre, man. Así que ellos no se preocupan de saber el nombre. Pueden llamar, según ellos, llaman al Padre con el nombre de Jehová, que sabemos que Jehová es el nombre de un demonio. Pero luego alguien les dice que es mejor si le dicen Yahvé y llaman al nombre del Padre Yahvé y luego le dicen, no, ¿sabes qué? Yahweh es mejor. Y también lo llaman Yahweh y luego andan en sus oraciones clamando uno de esos nombres y al otro día el otro o claman dos al mismo tiempo y luego al Hijo lo llaman Jesús y ese no es su nombre. El nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador, no es Jesús, es Yahushai, que significa el Salvador, y el nombre del Padre Yahweh significa el existente o el existe. Pero creen que pueden invocar también al Mesías, a Yahushai, con diferentes nombres. Y estaba mirando aquí diferentes nombres en otras lenguas, en otros idiomas, porque había cristianos que iban allí a la iglesia donde yo iba, a la iglesia cristiana, y ellos habían ido a Corea o a China, algo así, y decían que preguntaban, hey, ¿cómo se dice Jesús aquí? Y les decían, aquí se dice como aquí, Yesu. Yesu. Entonces dicen que para que el Señor, una vez una loca, man, me dijo eso, platicó esa onda ahí, que estaba ya invocando en el nombre de Yesu, ahí, porque ahí así se decía Jesús, y ya se regresó a México y siguió rezando en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que cree nuestra gente, que diferente que el nombre, para que el Señor te escuche, lo tienes que decir. Una de las creencias es que tú tienes que llamar como se dice Jesús en esa región, como aquí en Corea. Entonces, eso es completamente falso porque el Señor solo tiene un nombre. Yahushua el Salvador, Él solo tiene un nombre. Y su Padre Yahweh, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro poder máximo celestial, es Yahweh. Y el Señor no escucha si no le hablas en su nombre correctamente. Si no tienes el nombre, no tienes esperanza
de ser miembros de la elección, de ser miembros de ese grupo de almas que han sido predestinadas desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, man. No vas a tener ninguna oportunidad, ninguna chance. No estás en la pelea, no estás en la jugada, no estás en el camino, man. Estás fuera. Sin el nombre, estamos fuera, man. Si no tenemos el nombre correcto de salvación del Señor, el nombre del Padre y de su Hijo, porque para buscar al Padre tiene que ser por el intermediario que es su Hijo Yahushua, y si no lo tenemos, quiere decir que estamos fuera de la verdad, estamos fuera del camino, estamos perdidos, man. Pero si tenemos el nombre, tenemos esa esperanza y esa chance de ser miembros de los electos, man, y estamos en la pelea, estamos en la jugada, man. Estamos caminando en la senda de Yahweh Bahashem Yahushai, en el camino al reino. ¿Kan? Y voy a agarrar, vamos a Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Ya ves, no hay otro nombre. No es como enseñan estos inútiles, buenos para nada, fucking cristianos, man. Que los cristianos, man, es una organización que viene del Vaticano, es una rama grande, man, gruesa que salió del Vaticano. El Vaticano creó los cristianos modernos de hoy en día. Estos cristianos de hoy en día no son los mismos cristianos en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua que formó Yahushua el Mesías, man. No es la misma creencia, no es la misma enseñanza, no es la misma iglesia, man. Estos cristianos vienen del Vaticano y siguen creencias que les fue dadas por el Vaticano, que el Vaticano es el falso profeta, la iglesia de Satanás, man. Y esa iglesia ha creado muchas otras iglesias o otras creencias, como el Islam. El Islam también fue creado por el Vaticano. El Vaticano les dio esa religión a los árabes. Él les dio toda esa vaina. Él les dio el libro, man. Ese libro que se llama Corán, eso fue escrito en el Vaticano. Y le fue entregado a ese vato, creo que es no sé si es Mahoma o Mohammed o algo así, el que salió, que vio a Dios y todo ese rollo. Salakia, que tuve que hacer una breve pausa. Entonces el Vaticano es la iglesia de Satanás, man. Básicamente es lo que el Señor lo llamó el falso profeta. Y de ahí vienen todas estas organizaciones que no tienen nada que ver con la verdad. Y los cristianos que se claman y que es una organización bien grande en Latinoamérica y en el mundo. Porque gente cree que cuando salen del Vaticano y van a los cristianos ya son salvos y no hay nada más que saber, no hay nada más que buscar, no hay nada más que encontrar. Y se metieron básicamente a una trampa sin salida, man. Únicamente el Señor los puede sacar de ahí. Como a mí, como yo fui católico y luego fui cristiano, he escuchado lo mismo de hermanos, porque el único que tiene poder para sacarte de esa casa o esa iglesia llamada cristianos, man, donde dices que ya encontraste la verdad por el bautismo y ya eres salvo y toda esa paja porque no tiene poder, no tiene validez lo que enseñan ahí, lo que dicen, man. Cuando es filtrado por las escrituras, es una iglesia para desviarte, man, para que mueras, son muertos espirituales. Y como estábamos en el tema, ellos no tienen el nombre de salvación. Ellos creen que el nombre no importa, man. Ellos creen que porque han ido cristianos ahí al campo, man. Han ido pastores, copastores y ve tú a saber qué gente o eruditos religiosos han ido que no lo dicen.
pero por su conocimiento, un cristiano común, ellos ni leen la Biblia, man. Un cristiano común nomás va y escucha y repite lo mismo que le dice el pastor. Pero cuando llega gente que saca escrituras y tienen conocimiento en su religión, man, eso quiere decir que ellos tienen estudios, que son pastores o algún tipo de eruditos, man, pero al fin del día, lo voy a decir como es, man, se la pelan en el campo, man, en los campos de los hermanos. ¿Por qué? Bien fácil, man, porque el Espíritu Santo no está en ellos y ellos llegan con esa doctrina falsa, man. Y el Espíritu Santo los truena porque al fin del día no somos nosotros, man, es el Espíritu del Señor. Porque cuando esos vatos empiezan a torcer las escrituras y empiezan a sacar su información y su conocimiento, el Espíritu ya se está moviendo en nosotros y está trayendo escrituras a nuestra mente, man. Y es el Señor mismo el que quebra a esos vatos, man. Nosotros no nos jactamos porque esto es del Señor. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Entonces quiere decir que no puedes llamar o invocar al Señor con diferentes nombres. Esto quiere decir que solo hay un nombre, man. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, y claramente está hablando del nombre de salvación. Claramente dice, no hay otro nombre. Estamos hablando de nombres, del nombre de salvación, man. Bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y cuando Yahushua Mashiach caminaba la tierra, el nombre de Jesús no existía. Ese nombre fue inventado en el año 1500, la J. La J fue inventada en el año 1500. Así que el nombre de Jesús no existía. Y su mamá o no, su papá biológico, José, se la que a José, que Yahushai viene de la semilla del semen de José. José tuvo relaciones con su madre María y quedó embarazada. Esa es la única manera, man, que una mujer puede quedar embarazada. Esa es otra vaina y otra paja que se inventó el Vaticano, man, o estos diablos que se inventaron ahí para pegarlo, conectarlo a esas creencias paganas, man, babilónicas, griegas, romanas, man, donde una mujer que no había sido penetrada coincidía por... Eso es pagano, man, porque en los griegos Zeus bajaba y se cogía a las reinas o a las princesas y quedaban embarazadas y luego tenían un semidios, man. Y eso es pagano. Eso no es verdad. Zeus no existe. Hércules y toda esa vaina, esos cuentos, man, son mentiras. Y lo quisieron conectar con el cristianismo, man, con la verdad. Trajeron ahí en el concilio de Nicea todas tipo de filosofías paganas, la Navidad, y le metieron mucha mentira, mucho engaño, man. Lo pegaron a la verdad, man. Ritos y todo eso, man. Y la Navidad y María no siendo penetrada, de todo eso es pagano. María tuvo relaciones sexuales con su esposo José. José echó su semilla, su semen dentro de ella y vino el Mesías, man, Yahushua. José venía del linaje del rey David, man. Y también María, can. Y ellos eran israelitas de la tribu de Judá. José era un judío, María era una judía, y no hablo de los modernos, estos llamados judíos modernos, que ellos no son los verdaderos. Estos de ahorita son falsos, que se metieron a la tierra, robaron el nombre, man.
de la tribu de Judá. Ellos se pusieron como esa gente, pero ellos, los llamados israelíes que están ahorita ya en guerra con Gaza y con todas estas naciones a su alrededor, ellos no son el pueblo del Señor, pero eso es para otra lección, Can. Los verdaderos judíos eran morenos o son morenos de piel oscura en su mayoría, negros. Yahushua, el Mesías, él era un hombre negro, man. Para decirlo como lo entienden. Que si decimos moreno oscuro van a creer que se mira como un mexicano, man. Él era como lo que conocemos como un hombre negro, man. De piel oscura, pelo chino, grande, fuerte, man. La raza más fuerte son los llamados afroamericanos. Así que su mamá era de la tribu de Judá, su papá José, biológico, era de la tribu de Judá, eran hombres morenos y ellos tenían nombres en hebreo, de israelitas. Y el nombre del Mesías no agarró un nombre romano, no agarró un nombre griego, no agarró un nombre extranjero. Ellos pusieron un nombre que les dio el ángel, man. El ángel les dijo Yahushai, porque él salvará a su pueblo. ¿Okay? Pueden agarrar esa escritura. Yahushai, el ángel les dijo, porque él es el Salvador. Y la palabra para Salvador en el hebreo anciano o paleohebreo es Yahushai. ¿Okay? Dice, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, en ningún otro hay salvación. Solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en la antigüedad, en Israel antiguo, para recibir perdón de pecados teníamos que hacer el sacrificio de un animal o dar un animal al sacerdote para que él lo sacrificara a Yahweh, al Padre, que ignorantemente llaman Yahvé, Yahweh o Jehová. Su nombre es Yahweh. Hacía un sacrificio a Yahweh en nombre de la familia del hombre que estaba llevando al animal, del hombre israelita, porque todo esto, estos ritos y estas enseñanzas, procesos y cosas que tenía que hacer Israel, era únicamente para israelitas, man. Eso de sacrificar animales para perdón de pecados y ponerse en línea con el Padre, eso no estaba dado a las otras naciones. Eso no era para todo el mundo, eso era exclusivo de Israel, man. Porque Israel es el único pueblo que el Señor escogió. Básicamente los israelitas somos sus únicos hijos, man, para decirlo claro. Los únicos hijos del Padre, Yahweh, somos nosotros los israelitas. Que los israelitas, ¿quiénes son hoy en día? Hoy en día son los llamados latinos, o somos los llamados latinos, los llamados indígenas, los llamados afroamericanos, y llamados porque ese no es nuestro nombre, man. Nosotros regresamos a una tribu de Israel. Nosotros los llamados mexicanos somos la tribu de Isaacar, man. Los llamados indios seminoles y más israelitas esparcidos por todo el globo. Que al fin del día no somos indios seminoles, no somos afroamericanos, no somos indígenas, no somos latinos, somos la nación de Israel. Y para nosotros es que fue enviado Yahushua, porque en Mateo 1:21, o sea, es que vamos a agarrarlo. Mateo 1:21 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, ¿ya ves? Pero Jesús no es el nombre, aunque la Biblia diga Jesús, diga Jehová o lo que diga, tenemos que siempre llamar el nombre correctamente, man. Ir sacando este nombre de nuestra mente. Y tendrá un hijo y lo llamarás Yahushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿ya ves?
Él salvará a su pueblo, no dice al mundo. Sabemos que hay escrituras que dicen que Él vino al mundo, pero cuando entras en el estudio, la palabra mundo ahí básicamente se está refiriendo al mundo de Israel, se está refiriendo al pueblo de los israelitas. La palabra mundo, un significado es de la palabra mundo es una gente en una misma mentalidad, en una misma manera de ser, en una misma manera de vivir, y eso está refiriéndose a los israelitas, que los israelitas no tenían las mismas costumbres de las naciones, o no o ellos tenían la ley, Israel recibió la ley de parte del Señor por medio de Moisés, y esa ley no fue para todas las naciones, así que las leyes están en el mundo de Israel, porque son únicamente para Israel. ¿Can? El mundo, las gentes, las naciones, los otros pueblos son aparte de Israel, aunque Israel se corrompió y siguió los pasos de las naciones y se postró a los ídolos de los otros pueblos. Eso fue la caída de nuestra gente, la caída de nosotros. El darle la espalda al Señor y ir tras dioses ajenos. Por eso el Señor se enfogonó con nosotros, nos sacó de la tierra, nos esparció en el mundo y borró su nombre de nuestra mente, quitó su heredad, man. Por eso es que nuestra gente no conoce el nombre. Ok, siguiendo. Que le pausé porque me vienen escrituras a la mente y es el espíritu. Y a veces tardo en encontrarlas, las busco y tardo un tiempo, entonces es para no hacer la lección más larga. A veces las encuentro rápido y a veces tardo un poquito. Que aparece que no le pausé, pero tardé un poquito. Vamos a seguir. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, ya ves. Y, y cualquiera puede invocar el nombre, man. Hasta un hombre maldito, una mujer maldita antes de morir puede invocar el nombre, man. Como tienen en creencia esta gente, que si se arrepienten antes de que sean tirados a la tumba, antes de que los pongan en el hoyo, en sus últimas palabras, nomás digan: Dios, yo me arrepiento, perdóname, me arrepiento de mi maldad, que eso no es sincero y eso no va a ser verdad, nomás lo van a decir y pueden decir el nombre y ya van a ser salvados. Claro que no, porque no tienen verdaderamente el nombre. Cuando tú tienes el nombre conlleva un estilo de vida, Tener el nombre del Señor de salvación es el principio de cambiar nuestra manera aquí en la tierra, No nomás es decir, tenemos el nombre y seguir en el mundo, El Señor dijo que nosotros no éramos parte del mundo. Los que tienen el nombre no somos partes del mundo. Hemos salido de muchas creencias de este mundo, de muchas maneras de pensar, de movernos, de hacer las cosas, de comer. Ahora tenemos el nombre y ahora sabemos por medio del Espíritu cómo el Señor le agrada que caminen sus hijos, y tratamos de caminar como el Señor le agrada. Hacemos nuestro mayor esfuerzo, tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo, esforzarnos por caminar como a Yahweh Bahashem Yahushai le agrada, porque tenemos su nombre. No nada más es escuchar el nombre y creer que lo vas a invocar o lo vas a clamar cuando te estés muriendo y ya, ¿no? Esto aquí, Romanos 10:13, es más profundo de lo que parece, de lo que se le dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque va a tener un estilo de vida, va a haber un cambio de vida. El Señor dijo que teníamos que renacer de nuevo, y es un cambio drástico, esta verdad, porque cuando yo entré con los cristianos y fui bautizado ahí,
Yo no tuve un cambio drástico, man. Nada más, tenía que darle billete al pastor, el diezmo, y tenía que vestirme de vestir, y trataba de decir, ya no decir groserías, porque eso era pecado, que eso ni siquiera está en la Biblia, man. Nosotros somos hombres de la calle, y nuestro lenguaje no va a ser como esta gente quiere que sea, man. Nosotros podemos hablar, como el Señor nos sacó, man, del mundo. Y cuando estabas ahí con los cristianos, no hiciste un cambio, no hiciste un cambio en tu dieta, no respetabas el sábado, ni sabías cuál era el sábado, ni sabías que la luna nueva es una orden del Señor, guardar la luna nueva, guardar los sábados, tener la dieta que el Señor nos dio. Y los cristianos todo invalidan, man. Todo lo que no entienden, o lo que no creen, o lo que no quieren, por lo que sea, nomás lo sacan, man, nomás lo botan, lo desechan, man. No hay cambio ahí. No, es porque no tienen el nombre, man, en sinceridad. Están en Jesús, y Jesús, que es un demonio, ellos viven como demonios. Están en Jehová, Jehová es un demonio, man. O- Viven como fucking demonios. Porque estar en la verdad es tener un cambio verdadero en nuestras vidas, man. Nos estamos esforzando. Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Ya ves? Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas van a agarrar mi nombre y van a hacer ese cambio. En pocas palabras, mi pueblo, los israelitas, man, que esto es los salvos, lo que estamos leyendo aquí, que van a venir al Señor, pertenecen a la casa de Israel, man. Tienen la sangre de Israel. Somos descendientes de israelitas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Oye, bueno, ahorita voy a ir ahí. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ya ves? Venir al Señor, por eso decimos en verdad y en sinceridad, venir al Señor en verdad y en sinceridad. Tú crees en el Señor, men, crees que este es el nombre, crees que eres un israelita, estás siguiendo lo que puedes de las leyes, men, andas cambiando tu vida. Ey, es porque tienes fe de que eres miembro de la elección. Tenemos la esperanza de que somos miembros de la elección, y estamos cambiando nuestras maneras. Cambiamos nuestras maneras. ¿Ok? Por eso dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, man. Porque hay un número que van a vencer, man, que tenemos la esperanza de ser parte de ese número. Hay un número de israelitas elegidos que han sido destinados a ganar esta batalla, man, a vencer sobre el mundo, sobre Esaú, sobre Satanás, a vencer, man. Somos, como dice la escritura, más que vencedores, man. Y lo andaba buscando en Google, pero y al fin del día tuve que ir aquí a la inteligencia artificial de Meta. Dice, yo le puse aquí, cita bíblica que dice que el Señor iba a esconder su rostro de los israelitas y les iba a quitar su nombre. Y tengo todas estas notas, pero a veces en mis libros no las encuentro, man. Dice, la cita bíblica que mencionaste, si vamos a agarrar estas escrituras, dice, la cita bíblica que mencionaste en Deuteronomio, se encuentra en Deuteronomio, y está en punto, man. Dice 32:20, y otros pasajes, dice, vamos a Deuteronomio 32:20, y él dijo, esconderé mi rostro de ellos. Eso quiere decir que el Señor se enfogonó con los israelitas, man. Se enojó. El Señor se encabronó por tanta maldad, tanta impiedad, tanta burla, men, a sus profetas, por tanta desvergüenza de nuestra gente, men, de tener ídolos, de postrarse a vírgenes antiguas, men, a Baales en la antigüedad, men.
que llegó el momento en que el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a voltear mi rostro, men, para esta gente. Yo ya no voy a darles mi apoyo, mi ayuda. Él dijo, esconderé mi rostro de ellos, que el Señor nos iba a abandonar, men. Y eso es lo mismo que pasa cuando una mujer engaña a su marido, men, y su marido no la quiere ni mirar, men. Aunque ella se arrepiente y todo, men, el marido fuck, man, se le tiene que esconder, no quiere verla. Es algo parecido, man. El Señor, como nos llama su esposa a la nación de Israel, porque el Señor es poético, man, eso es poético. Y nosotros, siendo la nación de Israel, man, nuestra gente adúltera, man, hasta el día de hoy. Idólatras a más no fucking poder, man. Ídolos antiguos, ídolos modernos, y están peor que nunca, man. Esta es la generación que es la peor generación de israelitas. No tienen el nombre. No saben que son israelitas. No saben quién es el Señor. Esta verdad es únicamente para los elegidos. Dice, y él dijo, esconderé mi rostro de ellos y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos sin lealtad. Man. Y eso es profundo, man. Nadie quiere estar rodeado de gente sin lealtad, man. Porque esa gente es traicionera, man. Alguien que no tiene lealtad es un traidor, básicamente. Se puede cambiar a tu enemigo en un instante, man. Así el Señor llama a otro nombre que el Señor llama a nuestro agente, man. Gente sin lealtad, man. Israelitas sin lealtad. Todo lo que hizo el Señor, y israelitas no fueron leales, man. El Señor básicamente dejó a nuestro pueblo a la deriva, man, como cuando tiran una lancha al mar sin rumbo fijo, a su suerte, man. El Señor es nuestro protector, era nuestro escondite, Él era básicamente Él es nuestra fuerza acá. Pero cuando Israel abandonó al Señor, el Señor abandonó a Israel y quedó desprotegido. Por eso nos pasó lo que nos pasó, man. Por eso indígenas fueron esclavizados, violados, destruidos, masacrados por los europeos que son los edomitas, man. El autoproclamado hombre blanco es el linaje o la raza que viene de Esaú Edom, el enemigo de nosotros los israelitas, man, la raza enemiga de nosotros. Todas las naciones son consideradas como enemigos de Israel, pero el principal es Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco. Y él vino aquí a las Américas, donde estaban los israelitas, que esta tierra se llamaba Arzaret antes de que le cambiaran el nombre a América, que Arzaret significa otra tierra. Aquí vinieron los hijos de Esaú Edom, como españoles y portugueses y otras naciones de Europa, e hicieron toda clase de maldad sobre los hijos de Israel, man. Porque el Señor volteó su rostro lejos de nosotros, man. Hicieron lo que quisieron, man. Pisaron niños, pisaron hombres, pisaron mujeres, despedazaban indígenas y se los daban de comer a los perros, man. Hay libros que hablan de todo esto, man. Hay libros que el escritor menciona que los edomitas, los europeos, parecían gente salida del infierno, man. Parecían demonios. Los llama hordas infernales, man. Creo que un libro donde dice que eran como leones, man, que nada más vinieron a devorar. Acabaron con ciudades enteras, man, con millones de israelitas. ¿Y eso por qué nos pasó? Porque el Señor escondió su rostro de nosotros y nos quitó su nombre, man. Y no podíamos, nuestra gente no pudo invocar el nombre para recibir esa ayuda celestial, man, del Señor. Por eso quitó el Señor su nombre, man.
que nuestra gente era altamente maldita. Mira lo que le pasó a los afroamericanos, llamados afroamericanos, que ellos son el reino del sur, Judá, Benjamín y Leví, que estaban en su tierra del exilio allá en África, donde el Señor los corrió, los sacó de Jerusalén, de Israel, los botó, y una gran porción de Israel del sur fue a vivir a las costas de África, Allí el Señor mandó naciones diferentes, fue un conjunto de naciones, una alianza de naciones entre Amalek, una nación de Esaú-Edom, más naciones edomitas, camitas y ismaelitas, árabes. O sea, fue una alianza de naciones para secuestrar, cautivar a los israelitas del sur ahí en África, que llaman africanos, y ahora en América llaman afroamericanos, que esos no es su verdadero nombre. Son israelitas del sur, Judá, Benjamín o Leví. Fueron vendidos y fueron puestos en una o en la más grande, severa, terrible, culera esclavitud de la historia, Y eran igual, eran pisados, eran violados, eran violadas, eran masacrados, eran vendidos, eran torturados. Esaú-Edom tiene gente psicópata, como El Carnicero. Acabo de mirar una película que se llama, creo que se llama El Carnicero o algo así. Y es un fucking edomita que anda masacrando gente. Y hay edomitas que odian a Jacob, Hay edomitas que odian, tienen ese odio interior, espiritual, contra los hijos de Israel, latinos, indígenas, afroamericanos e indios seminoles, Ellos te miran y te quieren matar. Por eso hay rancheros y hay bandas en la frontera cazando ilegales, Y vamos a ver aquí esta escritura, Levítico 26, 17. Vamos a agarrarla. Oye, antes de eso voy a agarrar esta escritura, Ezequiel 36, 19, antes de que se vaya. Dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué, ya ves. Y cuando el Señor dispersó a nuestra gente, se fueron sin el nombre, o sí llevaban el nombre por un tiempo, y luego el Señor fue menguando su nombre. Había lugares en el esparcimiento de Israel donde había ciertos pueblos o etnias entre los israelitas dispersos en el mundo que tenían escrituras o tenían memorias que ellos eran israelitas y cuál era el nombre del Señor. Pero había otras regiones o ciudades o pueblos de israelitas en diferentes partes del mundo que ya no lo tenían. Iba menguando el nombre, iba desapareciendo el nombre del Señor y la identidad. Se iba borrando de sus mentes poco a poco. Hay que imaginar, el reino del sur, Judá, Benjamín y Leví, se esparcieron en ciertas regiones de África. Digamos que formaron 20 ciudades. Cuando llegaron las 20 ciudades, las 20 sabían que eran israelitas, las 20 sabían el nombre, pero con el tiempo fueron olvidando y fueron agarrando nombres de esa región, fueron agarrando costumbres de esa región, fueron agarrando nombres de otros dioses y fueron olvidando que venían de Israel, fueron olvidando el nombre. Y luego ya de esas 20 ciudades, tal vez 2 ciudades tenían algunos habitantes el nombre. Algunos sabían que eran israelitas. Y luego ya después nada, porque cuando llegaron aquí los españoles, cuando llegaron ahí a Cuba, que Cuba es Manasés, esos cubanos sabían que ellos eran la tribu de Manasés. Ellos dijeron que eran Manasés y que sus hermanos, no recuerdo si era Efraín, estaban en otra isla
¿can? Sabían quién eran. Cuando llegaron los españoles aquí, man, cuando se empezaron a conquistar este lado de la tierra, había ciertas tribus que, o cierta gente que tenía conocimiento de qué tribu eran. ¿Can? En los indios de Norteamérica había tribus de indios que tenían el nombre de Yahweh y el nombre de Yahweh estaba en algunas danzas de guerra, man. Pero no todas las tribus de los indios de Norteamérica seguían teniendo el nombre. No todos los indígenas en Latinoamérica seguían teniendo el nombre. El nombre era encontrado ahí, pero al fin del día el nombre desapareció por completo, man. Desapareció hasta que vino Elías en la reencarnación como Abba Vivens. Y vino, y después de Elías, los ancianos, y luego vinieron nuestros apóstoles de la gran piedra de molino, donde la iglesia ya fue establecida, man. ¿Cuál es la casa del Señor aquí en la tierra? Que es la gran piedra de molino. Nada más hay una casa, hay una doctrina, una casa, como dicen, ¿no? Un credo verdadero. Y esa es la gran piedra de molino. Y ahí, man, el Señor dio el 100% de su verdad, man. Ahí el Señor perfeccionó la información correctamente de lo que es el Evangelio, la verdad, para quién es la salvación, man, para los israelitas. Siguiendo aquí, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Ya ves? Cuando el Señor esparció a israelitas o los llevaba antes a exilios como en Babilonia o en diferentes regiones, israelitas ponían en mal el nombre del Señor. Por eso el Señor decidió quitar el nombre al fin del día, amén. Porque israelitas iban y andaban nomás cagándola, man. Andaban con flecos, comiendo puerco, man. Andaban con la vestimenta que el Señor les dio, comiendo marrano, man, postrándose a ídolos, ¿can? Y el Señor por eso tuvo que tomar como precaución esta vez, man. Imagínate cómo anduvieran ahorita, man, adorando la guadalupana y tuvieran un ídolo con el nombre Yahweh, man. Si el Señor no hubiera quitado o borrado el nombre de nuestra gente, estuviera un ídolo con el nombre Yahweh a la par de una fucking guadalupana, man. A la par de otro pinche ídolo, ¿can? Por eso dice el Señor, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, estos son, diciendo de ellos, la gente los miraba, man, porque el Señor dijo que con las leyes y mandamientos que Él le había dado a los israelitas, la gente de alrededor, las naciones, se iban a admirar de nuestras costumbres, se iban a admirar de nuestro estilo de vida. Es como cuando ahorita entras en conversación con alguien y luego entrando en lo profundo de la conversación, tú dices que no comes puerco, man. Tú dices que no comes mariscos. Tú dices, o el hermano dice, o decimos, no tragamos medicina, solo medicina natural. Eso es, man, eso es alto, man. Eso es otra categoría. Estamos en otro nivel, en otra cate, man. Estamos, fuera de la mente de esta gente, man. Porque no toma medicina, no se puso el piquete, no come puerco, no come mariscos. Hace lo que dice la escritura. Celebra la Pascua bíblica. Celebra fiestas del Señor. Guarda la luna. Guarda el sábado correctamente con cómo se va moviendo la luna. Eso nos pone a nosotros encima de toda esta gente, man.
Y era lo mismo en la antigüedad. Las naciones, dijo el Señor, que se iban a admirar del estilo de vida que iban a tener los israelitas. Pero ¿qué hicieron? Empezaron a cagarla, man. Empezaron a estar en diferentes naciones donde sabían que eran israelitas, donde sabían cómo eran ellos una gente diferente, man, una gente mejor. Y aquí dice, mira, y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos, las gentes, los paganos, man, los que no tenían las leyes, los que no tenían orden, los animales, man, porque no tener orden es ser un animal, man, y eso es bíblico. Estos son gente inferior, básicamente, man. Estos son pueblo de Yahweh, que dice Jehová, pero no es Jehová, es Yahweh. Estos son pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Básicamente conocían la historia de cómo el Señor nos había sacado de Egipto, cómo el Señor había destruido a Faraón, cómo el Señor había desmadrado las naciones de Canaán, man, para meter a su pueblo, para que luego llegaran, man, con una fucking chuleta a tragar entre paganos, man. Estaban avergonzando el nombre del Señor. Y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor, man, es Yahweh, él mismo hablando, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado. Porque el Señor le dio el nombre a Israel, man, para que su nombre fuera puesto en alto. Para que Israel dominara las naciones, man. Para que Israel fuera el número uno del mundo, la élite, man, el primer mundo. El nombre de Israel en la lengua santa, el paleohebreo, significa Yashar Allah, el príncipe de poder, man. Era la gente que tenía que representar al Señor, man. Pero nomás la andaban cagando. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Así que el Señor rescataba a israelitas de las naciones por cuidar su nombre, por la reputación de su nombre, que en la antigüedad el nombre era nuestra reputación, teníamos que cuidar nuestro nombre. Cuando una de nuestras hijas era una puta o era una ramera o salía embarazada sin estar casado, eso derribaba el nombre, de la casa. Eso tumbaba ¿cómo se dice? El orgullo del nombre, Ponía en mal. Y cuando salía un culero en alguna familia, lo corrían, un nombre del abecedario. Y eso todavía hace unas décadas, Era corrido de su casa para no poner en vergüenza a la familia. El nombre de su padre, de su abuelo, de sus antepasados, Hombres corrían a sus hijos si eran del abecedario, si eran del arco iris, si eran unos fucking culeros, porque daban una vergüenza, los escondían. Cuando eran niños y salían con sus pinches modos amanerados, no los sacaban. Y cuando ya eran declarados, los corrían. Ahí está la casa hay una canción que se llama Simón, Simón, y esa es la historia de un padre que cuando fue a visitar a su hijo y su hijo salió como un transformer, el papá jamás lo volvió a buscar, porque le dio vergüenza, y esa es la verdad, lo avergonzó. Su nombre fue puesto
en los suelos, man. Era una vergüenza, así el Señor, man. Así que el Señor tomaba acción, pero para Él limpiar su nombre, man. Así, y en una de esas acciones, en muchas de esas acciones, o salvaba a Israel, o les partía su madre, man. O más todavía, man, los ponía peor, o simplemente, ¿y sabes qué? A la verga con ustedes, man. Y perdonen mi francés, pero bótense a la mierda, men. Les voy a quitar mi nombre para que no la anden cagando, que no andan diciendo en el mundo que son israelitas. Hell no, man. El Señor quitó el nombre. Por eso se llaman mexicanos. Por eso se llaman haitianos. Por eso se llaman puertorriqueños. Por eso se llaman cubanos, guatemaltecos, colombianos, chilenos, argentinos, brasileiros. Porque no tienen el nombre. Pero vamos a entrar también en esa escritura donde la profecía dice que el nombre iba a venir para atrás, pero únicamente a un grupo, a un remanente que iba a ser salvado, que se iba a levantar en estos últimos días, men. El Señor lo iba a levantar, men, porque el Señor, Yahweh Ba'ashim Yahushai es Yapá, men, Allah. Es bonito, men, el poder del Señor, y el Señor quiere manifestar su poder para alrededor de israelitas para que las naciones lo conozcan. Pero ¿cómo el Señor va a manifestar su gran poder en estos israelitas malditos, men? Si escupen el nombre, men, si pisotean el nombre, si blasfeman el nombre del Señor. El Señor necesita israelitas verdaderos que regresen para atrás a su heredad, israelitas de sangre, que tengan el nombre y que lo clamen para el Señor hacerse grande y manifestar su gran poder, man. Por eso el Señor tiene un remanente, porque Yahweh Bahashim Yahushai va a regresar, man, como en los tiempos antiguos. Ese poder que bajaba del cielo, ese fuego y quemaba fucking gente, y fuego va a caer y va a quemar gente otra vez, man. Comida va a aparecer, tierra se va a abrir, sequías van a venir, man. El poder del Señor otra vez se va a manifestar en la tierra, man, para salvar a su electo, man, a Israel. Dice, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis. ¿Y cómo los llamó el Señor? Acá, man, los llamó traidores, o cuál era la palabra, será que eran desleales, man, que no tenían lealtad, man. Sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis, gente desleal, man. Ustedes entre las naciones a donde habían llegado. ¿Qué es lo que el día de hoy está pasando, man? Israel actúa como un animal, man. Los latinos, los negros, llamados afroamericanos, los indios, viven como animales. No tienen orden. Dice, entre las naciones donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones. Que eso va a pasar, man. Eso es lo que va a pasar muy pronto, man. En este tiempo vamos a ver cómo el Señor va a limpiar su gran nombre, man. ¿Por medio de quién? De la elección. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis ustedes en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. Y este es el futuro, mira. Y luego estos inútiles cristianos te dicen que el Antiguo Testamento ya no vale. Está lleno de profecías futuras. El llamado Antiguo Testamento está lleno de profecías para este tiempo y para el futuro, man. Y aquí vamos a leer una profecía del futuro. Y yo
que ya estamos cerca de ahí. Nosotros lo vamos a mirar, man. No es para nuestros bisnietos, man. Como te dicen estos inútiles pastores, que todavía falta mucho para el fin porque están cómodos, man. Están cómodos. Pero ya estamos en los días del fin. Y yo tomaré, y yo los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. Man. Eso es lo que se llama, o lo que conocemos como el recogimiento de Israel, man. El Señor va a recoger a su pueblo de todas las naciones donde fueron dispersados, pero van a ser únicamente los primeros frutos, man. El remanente. Hay hermanos en Europa, man. Hay hermanos en Italia que ya no, que ya saben que no son italianos, man. Vino el Espíritu sobre ellos y salieron a las calles. Y son hebreos israelitas allá en Italia, man. Hay en diferentes partes del mundo hermanos que han regresado a la casa de Israel, man. Porque el Señor está levantando a sus escogidos en estos últimos días, man. Para cuando venga el Señor va a recoger a su pueblo, los miembros del 144,000 y un tercio de israelitas que están a punto, man, de ser despertados masivamente. Un diluvio de hermanos y hermanas que van a venir a esta verdad allí en Babilonia, man, que es América. En la hija de Babilonia, man, que es América. Un diluvio de hermanos y hermanas que van a entrar a esta fe. Millones, man, que van a entrar a esta verdad. Un tercio de todos los llamados afroamericanos, llamados latinos, llamados indígenas, llamados indios seminoles y otros israelitas de otras naciones allí en América. Un tercio de toda esa gente. Son miles. Eso es profecía, men. Está escrito que van a venir a esta verdad, men. Van a clamar el nombre del Señor. Y el Señor los va a salvar ahí en Babilonia antes de que sea quemada la nueva Babilonia, men. Que en la Biblia hay dos Babilonias, la antigua y la moderna. ¿Okay? Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Ya ves. Ahora vamos a ver esta escritura, Levítico 26, 17, 18. Y ese nombre le fue dado únicamente a la elección, man. La elección son los únicos que van a tomar el nombre. Vamos a ver, dice Levítico 26, 17, pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos. Ya ves, el Señor nos dejó a nuestra gente a su suerte, man. Dijo, pondré mi rostro contra ustedes. Ya no iba a tener su rostro de misericordia, man. El Señor puso su rostro de juicio, de ira, de maldición contra nuestra gente. Dice, y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los odian se enseñorearán de ustedes. Y eso está hablando de los edomitas, porque en la historia, hermanos, hermanas, Jacob, él venía en la panza junto con su hermano Esaú. Y Esaú le vendió la primogenitura a Jacob por un plato de chuletas de carne cruda con lentejas. Y luego Jacob tuvo que usar la sabiduría, ayudado por su madre, para ponerse pieles y la ropa de su hermano, para cobrar la bendición de la primogenitura. Su padre Isaac ya estaba ciego y no podía distinguir entre Esaú y Jacob.
solo por el olor y el tacto. Así que así Jacob cobró esa deuda. Y Esaú, ¿qué dice la escritura? Que Esaú odió a Jacob. Y eso está en el espíritu. Los descendientes de Esaú es el autoproclamado hombre blanco. Y ellos odian a Jacob, a los latinos, a los llamados afroamericanos, etcétera, etcétera. Ellos nos odian. Hay químicos, enfermedades que solo le entran a Jacob, porque esas enfermedades creadas en laboratorios son únicamente para joder el ADN que tienen los israelitas. Y Esaú tiene esa tecnología, el Señor se la dio. Es pesado. Pareciera como que si fuera fantasía decir eso, pero eso es verdad. Dice, y huiréis. ¿Y quién se enseñoreó de nosotros? Los europeos, ¿no? Conquistaron las Américas. ¿Quién se enseñoreó de los llamados afroamericanos? Los blancos, ¿no? Los llamados blancos, los edomitas. ¿Y qué dice aquí la escritura? Que los que nos odian se iban a enseñorear, nos iban a conquistar, nos iban a gobernar, nos iban a esclavizar. Los que nos odian se enseñorearán de ustedes y huiréis sin nadie quien los persiga. Y había indios corriendo por toda la selva en el tiempo de los españoles, huyendo de los europeos, huyendo de los edomitas. Tenían terror de Esaú Edom. Y aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Pesado, Y esos castigos de 7 veces más, eso sigue. Y viene el castigo final donde el Señor le va a traer una gran matanza a nuestra gente, una gran masacre con diferentes juicios a israelitas y naciones. Y ahorita ya se me terminó el tiempo, Akim. Voy a seguir al rato, primeramente Yahweh Bahashim Yahushai con otra parte, porque yo creo que no agarré ni las primeras escrituras. Así que primeramente el Espíritu que me permita, al rato vamos a entrar en la segunda parte. Toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bahasham Yahushai Bahasham Harakakodash. Doble honores a nuestros apóstoles, ancianos, obispos, maestros de GMS. Shalom al electo. Yahweh Bahashim Yahushai Barakatam.